¿Qué pasa cuando un animal salvaje se suelta en la jaula y del otro lado lo espera un artista con sed de venganza? En 2020, Paulo Costa era más que un peleador, era una fuerza de la naturaleza, invicto, imparable, un tanque brasileño que devoraba rivales con músculos imposibles y una brutalidad casi primitiva. Su apodo lo decía todo: Borrachiña, la bestia. Tenía cuerpo de culturista, pegada de martillo hidráulico y un único objetivo: destruir al campeón nigeriano que según él era una mentira del marketing. Y del otro lado estaba Israel Adesanya, un tipo flaco, frío, cerebral, llamado por algunos el nuevo Anderson Silva y por otros simplemente una copia sobrevalorada. Pero lo que nadie sabía es que Adesanya había estado esperando este momento, porque Costa no solo quería quitarle el cinturón, quería humillarlo en público. En cada conferencia, en cada tuit, en cada mirada, le escupía odio. Lo llamó payaso, bailarina, chico frágil. Lo que Costa no sabía era que estaba entrando en la boca de un asesino. Y lo que pasó esa noche fue uno de los actos más despiadados, teatrales y destructivos que se han visto en la historia del octágono. Hoy te vamos a contar cómo ese monstruo invicto, que juró borrar a Adesanya del mapa, terminó roto, humillado y convertido en meme mundial. Pero para entender el caos, primero hay que entender el camino. Porque este no fue un simple combate, fue una ejecución con estilo. Antes de que Paulo Costa apareciera con su cuerpo de supervillano y sus amenazas de destrucción, Israel Adesanya ya estaba haciendo historia, pero no era con músculo ni con gritos, era con precisión quirúrgica y una confianza que rozaba lo arrogante. The Last Stylebender, así se hacía llamar, un apodo salido del anime, de Dragon Ball, de Naruto. Un friki, decían algunos, pero dentro del octágono era un maldito escultor de caos. No pegaba como un toro, pegaba como un francotirador. Sus patadas eran poesía, sus esquives pura geometría y su lenguaje corporal una provocación constante. Adesanya llegó a UFC con un récord perfecto y una misión clara: noquear a todos con estilo. En su debut despachó a Rob Wilkinson con un clinic de golpeo. Luego vino Marvin Vettori, Brad Tavares y después la pelea que lo puso en la mira del mundo versus Derek Brunson. Esa noche, en el Madison Square Garden, Israel flotó en el aire. 3 rodillazos, 4 golpes limpios, y Brunson cayó como si lo hubieran desconectado desde un satélite. Desde ese momento, ya no era solo promesa, era candidato. Una tormenta cerebral con piernas largas y cero miedo. Luego vino el gran salto. Kelvin Gastelum, por el título interino. Fue una guerra. Sangre, drama, caídas, resurrecciones. En el quinto asalto, Adesanya pronunció algo inaudible, miró al vacío y se fue a matar. Ganó con una combinación final que todavía duele de ver. Ese día, el flaco bailarín se convirtió en una bestia con alma de samurái. Y con el cinturón en la cintura, llegó Robert Whittaker, el campeón lineal. Australia lo esperaba como su redentor. Pero Adesanya lo apagó con un KO limpio, clínico, de esos que parecen editados. La leyenda estaba escrita. Ahí es cuando entra Costa. Grande, intimidante, lleno de furia. Lo voy a noquear, le voy a romper esa cara de modelo, dijo. El invicto contra el invicto, el músculo contra la mente, el bárbaro contra el artista. Y mientras Costa levantaba pesas y hablaba como un villano de película, Adesanya lo estudiaba, lo leía, lo esperaba. Porque para el nigeriano esto no era una pelea. Era una oportunidad para exponer a un abusón y convertirlo en el ejemplo perfecto. Todo estaba listo para la batalla. 2 invictos, un cinturón en juego y una historia que ya no era solo deportiva. Era personal. Paulo Costa no fue a vender una pelea, fue a atacar. Día tras día, conferencia tras conferencia, cargó contra Adesanya como si estuviera en medio de una campaña de guerra psicológica. Lo llamó ballerina, flacucho, modelo de Instagram. Dijo que su striking era de videojuego, que no tenía fuerza real, que su carrera era un invento del marketing. Voy a ir para adelante, voy a romperle las costillas. No podrá con mi presión, lo voy a destruir en menos de 2 rounds. Y lo peor, Adesanya lo escuchaba y sonreía. Mientras Costa levantaba pesas y publicaba fotos de su torso como si fuera una estatua viviente, Adesanya perfeccionaba un plan quirúrgico. No respondía con insultos, respondía con lenguaje corporal, con ironías, con memes. Incluso llegó a decir: Costa es como un toro al que le gusta embestir, pero no sabe que lo están guiando hacia el cuchillo. Los fans estaban divididos.
Muchos creían que Costa sería el primer hombre en romper a Adesanya, que la presión y la fuerza bruta harían lo que nadie más había logrado. El brasileño tenía el aura del monstruo físico, del nuevo Vitor Belfort, del tipo que no piensa, solo avanza y aplasta. Y Adesanya parecía tan calmado, tan calculador, que algunos lo confundieron con miedo. Error, porque ese silencio no era nerviosismo, era séptima de ejecución. La pelea fue pactada para UFC 253, en Abu Dhabi. Costa llegó bailando samba, sonriendo para las cámaras, mostrando su físico como un superhéroe listo para el póster. Adesanya llegó con las uñas pintadas, el mentón en alto, y una mirada que no buscaba pelea, buscaba venganza. El mundo ya estaba mirando. La UFC vendía este duelo como la batalla final entre músculo y precisión. Pero nadie, ni Dana White, ni los expertos, ni los apostadores, estaba preparado para lo que iba a pasar en esa jaula. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no fue una pelea. Fue una obra maestra de humillación. Desde el primer segundo algo no cuadraba. Paulo Costa, el mismo que había prometido presión, que hablaba de aniquilación y de caos, no avanzaba. No soltaba las bombas, no empujaba la pelea como había jurado. Estaba parado, viendo, dudando. Y Adesanya ya estaba trabajando. No había pasado un minuto y el campeón ya estaba tatuándole el cuerpo con low kicks quirúrgicos, pequeñas bombas silenciosas que iban destruyendo el motor de la bestia brasileña sin que nadie lo notara al principio. Izquierda, derecha, low kick. Paso atrás, high kick, jab, paso lateral, otra patada. Adesanya no peleaba, dibujaba. Cada movimiento tenía un propósito, cada golpe era una línea más en el lienzo del desastre. Y lo más brutal, ni siquiera sudaba. Costa levantaba la guardia, trataba de sonreír, buscaba restarle importancia a las patadas. Pero su pierna derecha ya estaba marcada, roja como un semáforo. Los comentaristas empezaron a notarlo. El público en redes explotaba. ¿Dónde está la presión del animal? ¿Qué le pasa a Costa? Lo que pasaba era simple. Nunca lo habían golpeado así. Nunca lo habían leído así. Nunca lo habían tratado como un pelele. Adesanya, con total calma, le hablaba. Lo provocaba. Le mostraba la lengua. Y mientras lo hacía, lo golpeaba sin cesar. Round 2. Costa intenta avanzar. Adesanya se anticipa. Conecta una izquierda limpia. Otra patada. Otra combinación. Costa ya no sonríe. Empieza a sangrar. Su cara cambia. Ya no hay villano. Hay víctima. Y entonces llega el final. Adesanya lanza una izquierda cruzada, seguida de un gancho que explota en la sien de Costa. El brasileño cae como una torre de piedra. Se desploma. Intenta levantarse, pero no hay motor. No hay reacción. El árbitro entra. Se acabó. Pero Adesanya no había terminado. Mientras Costa está en el suelo, Israel se acerca y simula montarlo. Un gesto que reventó Internet. Una humillación pública, deliberada, escandalosa. El nigeriano lo había noqueado con clase, y ahora lo terminaba con un insulto visual. En segundos, la imagen se volvió meme. Viral, historia. Costa no solo perdió, fue desactivado, expuesto y ridiculizado. El invicto terminó noqueado, su reputación hecha polvo. Y Adesanya salió limpio, sin rasguños, sin cortes, con una obra maestra bajo el brazo. Una pelea que no fue pelea. Fue una cirugía con anestesia pública. Cuando la jaula se cerró y las cámaras se apagaron, el daño ya estaba hecho. No solo en la pierna de Paulo Costa, no solo en su récord, sino en su carrera. Porque lo que Adesanya hizo esa noche no se borra. Paulo Costa había llegado como el devorador de campeones, el monstruo que no respetaba a nadie, el destructor físico que iba a acabar con la mentira nigeriana. Pero en 2 rounds fue convertido en una clase de anatomía viva, golpeado, desarmado y ridiculizado frente a millones. Y lo más triste fue lo que vino después. Costa no volvió a ser el mismo. Su siguiente pelea fue un desastre de actitud. Se negó a dar el peso, perdió, inventó excusas. Luego llegaron más derrotas, más polémicas y una imagen pública cada vez más deteriorada. De bestia invencible a meme recurrente.
El tipo que fue montado en el suelo y que nunca más volvió al título. Adesanya, por su parte, salió consagrado. Su defensa fue perfecta, su ejecución, técnica, su provocación, teatral. Y aunque muchos lo criticaron por el gesto final, él respondió con una frase que lo decía todo. Él habló demasiado. Yo hablo con mis puños. Ese día, el mundo entendió que Israel Adesanya no solo era campeón, era una mente brillante en un cuerpo letal, un maestro del control, del ritmo y del caos psicológico. Y Costa fue la víctima perfecta. Porque a veces, en las artes marciales, no gana el más fuerte ni el más rápido. Gana el que sabe cuándo, cómo y por qué golpear. Y Adesanya, esa noche, lo sabía todo.